Cuando hablamos de la Tierra como un sistema vivo, lo hacemos con razón. No es solo una bola de roca cubierta por agua y aire. Es un conjunto inmenso de formas de vida que se organizan, se interrelacionan y se adaptan entre sí. Una de las formas más completas de entender esa organización es a través de un concepto clave en la educación ambiental, el bioma. Pero, ¿qué es exactamente un bioma? Un bioma es una gran región del planeta que comparte condiciones climáticas, tipos de suelo, vegetación predominante y formas de vida adaptadas a ese entorno. Es decir, no se define solo por la geografía, sino por cómo interactúan el clima, la flora, la fauna y los ecosistemas que ahí existen. Un desierto, una selva, una tundra o una sabana no son solo paisajes distintos, son biomas diferentes, con reglas propias, ciclos específicos y equilibrios frágiles. Los biomas se distribuyen por el mundo de acuerdo con factores como la temperatura, la altitud, las precipitaciones y la latitud. En términos generales, los más conocidos son selva tropical, bosque templado, desierto, sabana, tundra, pastizal, y biomas acuáticos como los océanos, ríos y lagos. Cada uno de ellos contiene una biodiversidad única, con especies animales y vegetales que solo pueden sobrevivir en esas condiciones. Por eso, cuando un bioma se degrada, se pierde mucho más que árboles o paisajes. Se pierde un sistema entero de vida. En México, por ejemplo, coexisten varios biomas, desde el bosque de niebla en el sureste hasta los desiertos del norte, pasando por manglares, selvas secas y zonas montañosas. Esta diversidad convierte al país en uno de los más ricos del mundo en términos de biodiversidad. Pero también lo vuelve vulnerable. Cualquier cambio en un bioma puede afectar especies endémicas, comunidades humanas y procesos ecológicos clave. Comprender qué es un bioma no es solo una definición académica. Es una forma de ver el planeta como una red de casas compartidas, donde cada forma de vida tiene su lugar, su rol y su derecho a existir. Y en un mundo donde la crisis ambiental es cada vez más evidente, aprender a reconocer los biomas es el primer paso para aprender a protegerlos. Imagina que el planeta fuera una gran obra de teatro en la que millones de especies interpretan sus papeles. Cada escenario es distinto, algunos son húmedos y llenos de vida vegetal, otros áridos y extremos, algunos están bajo cero la mayor parte del año, y otros se encuentran sumergidos en el mar. Esos escenarios no son decorados, son biomas, y en cada uno se escribe una historia distinta entre el ambiente, los seres vivos y la adaptación. Uno de los biomas más complejos y biodiversos es la selva tropical húmeda, como el Amazonas o la selva lacandona en México. Se caracteriza por lluvias abundantes todo el año, una vegetación exuberante y una altísima cantidad de especies. Aquí, la vida no se detiene, insectos, aves, mamíferos, reptiles, hongos y plantas conviven en capas, desde el suelo hasta las copas de los árboles. Pero también es uno de los biomas más amenazados por la deforestación. El desierto, en cambio, es un bioma de extremos, temperaturas altas durante el día, frías por la noche, y muy poca lluvia. Pero no está vacío, ahí viven especies adaptadas a la escasez, como cactus, reptiles, zorros del desierto y aves carroñeras. Es un ejemplo de resiliencia ecológica, donde la vida se abre paso incluso en condiciones aparentemente hostiles. Los bosques templados tienen estaciones marcadas, y sus árboles pierden hojas en otoño. Son hábitat de ciervos, osos, linces y una gran variedad de aves. En primavera y verano, rebosan de vida, en invierno, duermen. Son esenciales para la captura de carbono y el equilibrio del clima. Las sabanas mezclan pastizales con árboles dispersos. Se encuentran principalmente en África y América del Sur. Allí viven grandes herbívoros como elefantes, jirafas o búfalos, junto a depredadores como leones o leopardos. Son biomas donde la cadena alimentaria es visible en su forma más directa. La tundra, por su parte, es un bioma frío y ventoso, con suelos permanentemente congelados, permafrost. Se ubica en las regiones polares y en zonas de gran altitud. Su vegetación es baja y resistente, y alberga especies como el zorro ártico, renos y aves migratorias. Finalmente, no podemos olvidar los biomas acuáticos, que abarcan ríos, lagos, humedales, océanos y arrecifes de coral. Son clave para la regulación del clima, la generación de oxígeno y la vida marina, pero también enfrentan amenazas por la contaminación, la pesca excesiva y el cambio climático.
Cada uno de estos biomas tiene su propio lenguaje ecológico, sus reglas y su delicado equilibrio. Y aunque están lejos unos de otros, todos están conectados. Alterar uno puede impactar en muchos más, como si el planeta entero respirara a través de ellos. Los biomas son estructuras vivas, complejas y resilientes. Pero como cualquier sistema natural, tienen un límite. Cuando ese límite se sobrepasa, cuando el equilibrio que los sostiene se altera demasiado, colapsan. Y hoy, muchos de los principales biomas del planeta están en peligro. El cambio ya no es sutil ni silencioso, es visible, acelerado y, en algunos casos, irreversible. Una de las amenazas más graves es la deforestación masiva, especialmente en biomas como la selva tropical. Cada año se pierden millones de hectáreas de bosques por la expansión agrícola, la ganadería industrial y la tala ilegal. Cuando se destruye una selva, no solo se pierden árboles, desaparecen hábitats completos, especies endémicas, fuentes de agua y ciclos naturales de carbono que regulan el clima global. Otro riesgo crítico es la urbanización acelerada. Las ciudades crecen sin planificación ecológica, invadiendo humedales, manglares, bosques y zonas agrícolas. La fragmentación de hábitats interrumpe las rutas migratorias de especies, debilita los ecosistemas y reduce la biodiversidad, que es precisamente lo que permite que un bioma se mantenga saludable. El cambio climático es una amenaza transversal. Las variaciones en temperatura, los patrones irregulares de lluvia, las olas de calor y los eventos extremos están desestabilizando biomas enteros. Por ejemplo, el aumento de temperatura derrite el permafrost en la tundra, liberando gases de efecto invernadero que agravan el problema. En los océanos, el calentamiento está blanqueando los arrecifes de coral, hábitats de miles de especies marinas. Además, el uso excesivo de plaguicidas, fertilizantes y químicos en la agricultura industrial contamina el suelo y el agua, afectando los ciclos ecológicos esenciales de biomas como los pastizales, los humedales y los ecosistemas acuáticos. La contaminación plástica también afecta profundamente los mares y ríos, donde peces, aves y mamíferos quedan atrapados o intoxicados por desechos humanos. Todas estas amenazas no solo afectan a la naturaleza como algo externo, nos afectan directamente. Cuando un bioma se degrada, se pierden servicios ecosistémicos fundamentales, aire limpio, agua potable, alimentos, estabilidad climática, control de enfermedades y espacios de vida. El colapso de un bioma es también una crisis humana. Por eso, conservar los biomas no es solo una causa ambientalista, es una necesidad social, económica, sanitaria y ética. Porque en última instancia, cuidar los sistemas naturales es cuidar el tejido que hace posible nuestra propia existencia. Cuando hablamos de biomas, es común sentir que se trata de algo muy grande, lejano, incluso fuera de nuestro alcance. Como proteger una selva si vivimos en una ciudad. Como cuidar el océano si nunca hemos visto uno de cerca. Pero lo cierto es que todos estamos conectados con los biomas, aunque no siempre lo veamos. Y también es cierto que todos podemos hacer algo para conservarlos. En primer lugar, la educación ambiental es una herramienta poderosa. Entender qué es un bioma, cómo funciona y qué lo amenaza es el primer paso para actuar con conciencia. Esto no se limita a escuelas o instituciones, se puede aprender, enseñar y compartir desde casa, en redes sociales, en conversaciones cotidianas. El conocimiento genera empatía, y la empatía, acción. A nivel individual, hay decisiones cotidianas que marcan una diferencia real. Reducir el consumo de productos de origen animal, por ejemplo, disminuye la presión sobre los biomas transformados en pastizales o monocultivos. Consumir productos locales y de temporada reduce la huella ecológica. Apostar por energías limpias, disminuir el uso del automóvil, evitar plásticos de un solo uso, y separar residuos ayuda a disminuir la contaminación que afecta a biomas terrestres y acuáticos. El apoyo a proyectos de conservación y restauración también es clave. Hay organizaciones que reforestan, que protegen especies en peligro, que cuidan ríos, que trabajan con comunidades rurales para preservar saberes ecológicos ancestrales. Involucrarse como voluntario, donante o simplemente como difusor ya es parte de la solución. A nivel colectivo, exigir políticas públicas que protejan los ecosistemas es urgente. Esto incluye leyes que detengan la deforestación, que limiten el uso de agroquímicos, que regulen el desarrollo urbano y que inviertan en educación ambiental.
Como ciudadanos, tenemos el derecho, y la responsabilidad, de participar en esas decisiones. La defensa de los biomas también se juega en las urnas, en las asambleas, en los presupuestos públicos. También es fundamental reconocer y apoyar a los pueblos originarios, y comunidades locales que han vivido por siglos en armonía con los biomas. Ellos no solo habitan esos territorios, los cuidan, los entienden, los protegen. Su conocimiento es clave para preservar la biodiversidad y restaurar ecosistemas degradados. Sin justicia ambiental y social, no hay conservación real. Y, finalmente, hay una acción que parece pequeña, pero es crucial: no rendirse. En tiempos de crisis ecológica, la esperanza es un acto político. Cada árbol plantado, cada bioma defendido, cada decisión informada es una semilla de futuro. Proteger un bioma no es solo defender un pedazo de tierra, un bosque o un arrecife. Es proteger la vida en su conjunto. Es cuidar la casa que compartimos con millones de especies, muchas de las cuales ni siquiera conocemos, pero de las que dependemos de formas que aún estamos descubriendo. Cada bioma es una manifestación de equilibrio natural, de adaptación mutua, de riqueza biológica que tardó miles de años en formarse, y que podríamos perder en cuestión de décadas. Cuando un bioma se degrada, no desaparece solo un paisaje. Se pierde biodiversidad, se alteran los ciclos del agua, se liberan gases que agravan el cambio climático, se rompen cadenas alimenticias y se compromete la vida de comunidades enteras. Y aunque las consecuencias más inmediatas las sufren los ecosistemas más vulnerables, el impacto termina alcanzándonos a todos. En el aire que respiramos, en el clima que sentimos, en los alimentos que llegan a nuestra mesa. Pero el futuro de los biomas no está escrito. Todavía hay tiempo para conservar lo que tenemos, para restaurar lo que se ha dañado, para cambiar la manera en que nos relacionamos con la naturaleza. Lo importante es entender que no se trata de salvar al medio ambiente como si fuera algo separado de nosotros. Se trata de salvarnos a nosotros mismos en relación con ese entorno. Porque los biomas no son espacios lejanos. Son la selva que da oxígeno, el mar que regula el clima, el bosque que filtra el agua, el humedal que protege de inundaciones, el desierto que enseña a resistir. Cada uno guarda una lección. Cada uno es esencial. Y todos nos hablan de interdependencia. Conservar los biomas es reconocer que la vida es una red donde todo está conectado. Es apostar por un futuro más justo, más sano, más habitable. Es dejar de ver a la naturaleza como un recurso y empezar a verla como un vínculo. No es solo una responsabilidad ambiental. Es una responsabilidad humana.